Cada valenciano debe 6.332 euros por la deuda que mantienen instituciones como la Generalitat Valenciana o la Diputación con el Ayuntamiento. Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joan Calabuig, en rueda de prensa donde ha comparecido para anunciar que volverán a solicitar que se cuantifique la deuda total de la Generalitat Valenciana con el Ayuntamiento y que se prevea un plan de pagos que sea viable, razonable y sensato. Lo que queremos desde luego es que nos informen qué parte de esa deuda reconocen. Este es el primer paso, del cual nunca se ha informado en el Ayuntamiento de Valencia porque nunca han querido concretar esa cifra y por tanto nosotros, ya que ellos no la concretan, vamos a pedir que se concrete. Y en segundo lugar, lógicamente, cuando se hace un reconocimiento de la existencia de una deuda, no puede acabar ahí. Tiene que haber, evidentemente, pues, un plan de pagos que sea viable, razonable, sensato. Y las administraciones valencianas que gobierna el Partido Popular han generado una deuda por habitante que en estos momentos equivale a 6.332,28 euros por cada ciudadano de Valencia. Respecto al paro, Calabuig ha señalado que tanto en 2011 como en lo que llevamos de 2012, Valencia lideró el crecimiento del desempleo y ha apostado por un cambio urgente de prioridades para poder solucionar el problema. Valencia necesita urgentemente un cambio de prioridades en este ayuntamiento que enfoque todas aquellas políticas que sea posible hacia la generación de actividad económica y empleo, porque es el mayor problema que en estos momentos tenemos. Creo, sinceramente, que la alcaldesa Rita Barberá y el gobierno municipal del Partido Popular están absolutamente fuera de la realidad y no se dan cuenta de que estamos caminando en esta ciudad hacia los 100.000 desempleados en 2012. Por todo ello, ha incidido en que es más necesario que nunca un debate público sobre el estado de la ciudad, porque hay que adquirir conciencia de la situación en la que se encuentra Valencia y para que todos los grupos políticos puedan contribuir con sus propuestas a cambiar, por ejemplo, el problema del desempleo.